Pero vamos a comenzar con un grupo de bacterias que está en la familia Rickettsiae, ¿no? Estas van a ser enfermedades por riquecias. Dentro de esta familia están estos géneros: género Rickettsia, ¿no? La Coxiella burnetii y la Ehrlichia. Ya son 3 bacterias, pero hay que considerar, actualmente Coxiella ya no está acá, la ponemos para estudiarla, pero Coxiella ya está dentro de proteobacterias. Una proteobacteria es la Legionella, por ejemplo, ¿no? Entonces está con Legionella la Coxiella, pero tiene algunas características similares todavía, entonces didácticamente la estudiamos acá, ¿no? Todas estas bacterias, las que tenemos acá, las 3, son intracelulares. Eso es importante. Recuerden que las bacterias intracelulares son difíciles de tratar, ¿no? Necesitan tratamientos específicos. Son bacilos, también cocobacilos, dependiendo, y son inviables fuera de un vector, ¿no? Siempre va a haber un vector que nos transmita, no vamos a transmitir de una persona a otra, excepto Coxiella, la Rickettsia prowazekii y la Rickettsia typhi. Ya esas sí se pueden transmitir de uno a otro. El resto necesitan vectores, ya de todas maneras. Cultivo difícil en laboratorio, siendo entonces el cultivo una prueba que no se suele utilizar en estos pacientes para el diagnóstico. El ciclo vital, en este ciclo vital intervienen siempre vectores, en la gran mayoría, ¿no? Y los reservorios mamíferos. Nosotros somos muchas veces huéspedes accidentales, ¿no? Y muchas veces el reservorio es un animal, con alguna excepción, ¿no? El ser humano, ¿no? El ser humano es el huésped de Rickettsia prowazekii. En el resto somos accidentales. En Rickettsia prowazekii somos los huéspedes reservorios naturales, ¿no? Entonces, eso son algunas cosas generales. La fisiopatología es importante saberla porque de acá viene la clínica, ¿no? Lo que van a hacer estas riquecias es vasculitis de vasos pequeños, ¿ya? Porque van a infectar directamente las células endoteliales. Pasan a la sangre, llegan a la célula endotelial. El endotelio es el recubrimiento interno de todos los vasos, ¿no es cierto? Entonces van a dañar esas células causando vasculitis. Va a haber un infiltrado linfocitario perivascular a partir de ahí, y eso ¿qué hace? Dependiendo el vaso que esté alterado, puede causar sintomatología pulmonar, una neumonía o neumonitis intersticial, miopericarditis, vasculitis cutánea, y eso es importante. Muchos de ellos tienen un exantema, ¿no? Exantema que es clásico. También puede haber meningitis, entre otras cosas, ¿no? Pero estos son los lugares de mayor sintomatología, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la célula endotelial está infectada y es fagocitada, ¿no? Es fagocitada, y al ser fagocitada la célula endotelial pasa pues la bacteria al macrófago, pero esta bacteria escapa del macrófago, del fagosoma, sale, y de ahí va a salir a la sangre, pues, ¿no? Se va a liberar, ¿no? Proliferando, y se van a dividir por fisión binaria. Estas bacterias son expulsadas por exocitosis y van a comenzar pues a infectar ya no solo el endotelio, sino células que están contiguas, ¿no? Se va a extender por la circulación venosa, producen múltiples focos, ¿no? En la circulación, en los vasos venosos, una vasculitis parchada, y vamos a tener aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Y eso lleva a ¿qué cosa? A edemas, shock, hipoalbuminemia, insuficiencia renal, trombocitopenia y coagulación intravascular diseminada. O sea, los casos severos, muchos de ellos van a morir por estas alteraciones, ¿no? Que no es en todos, obviamente, ¿no? No es en todos, pero los casos severos mueren con estas alteraciones. En forma común, ¿cómo son todas estas enfermedades? Síntomas iniciales que son comunes a todas estas riquecias, ¿no? Fiebre, cefalea, artralgias, malestar, ¿no? Así inicia la enfermedad. Unos días después hay un progreso, síntomas diferentes en cada riquecia tendrá síntomas diferentes, y hay un exantema que puede ser de diversas formas según el tipo de riquecia, puede ser macular, maculopapular, vesicular, purpúrico también, ¿no? Y algunas tienen lesión, y ahora lo vamos a ver, en el sitio de la inoculación, no es una escara. Entonces algunas riquecias van a tener la lesión ahí, y eso es importante para diferenciarlas, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles.
Importante ver que Coxiella burnetii, ¿no? La responsable de la fiebre Q, puede producir enfermedad crónica. Las otras no son enfermedades agudas, pero Coxiella va a producir enfermedad crónica. Y Rickettsia prowazekii, en la que nosotros somos los reservorios, puede causar recidivas, ¿no? Las otras no, una sola vez, pero esta puede recidivarse. En ese caso, la recidiva de la Rickettsia prowazekii se llama enfermedad de Brill-Zinsser, ¿no? Entonces, eso es en forma general la clínica de todas nuestras riquecias. Y hay dos grupos de enfermedades por riquecias. Bueno, hasta tres, pero riquecias propiamente dicho, dos. Tenemos las fiebres tíficas, las fiebres manchadas. Ya son los dos grupos que hay: fiebres tíficas, fiebres manchadas. Y bueno, al final también tenemos las enfermedades de otras riquecias, que son por las Ehrlichias, ¿no? Las Ehrlichias, esta es Ehrlichia, y la Coxiella burnetii. Miren más o menos las riquecias que causan fiebres tíficas son la Rickettsia tifi, obviamente ahí está primero esa, la Rickettsia prowazekii y otras como la Rickettsia orienta Tsutsugamushi, ¿no? Esas son riquecias de fiebres tíficas. Van a causar enfermedades características. Rickettsia tifi causa el tifus murino o endémico, ¿no? Rickettsia prowazekii el tifus exantemático o epidémico. El tifus de los matorrales está acá. Miren, siempre hay vectores, ¿no? Siempre hay vectores: pulga de rata, piojo corporal, ácaros, ¿no? Los reservorios, hemos visto ya el reservorio de prowazekii somos nosotros. La distribución va a variar. Tifi está en todo sitio, es universal. Prowazekii está más en África y Sudamérica. Y la orientia en sudeste asiático, Oceanía, ¿no? Estas, miren, es importante, las fiebres tíficas no tienen escara. O sea, en el lugar de la inoculación no hay escara. ¿Y su exantema cómo es? Es característico también. Las fiebres tíficas son maculopapulares, pero no afectan palmas y plantas. Eso también vamos a ver, porque la siguiente sí va a afectar palmas y plantas, ¿no? Acá no hay afección de palmas y plantas, pero es un rash maculopapular, aunque puede haber variantes, ¿no? Como les digo, puede haber rash purpúrico y demás, pero lo general es maculopapular. Entonces son las fiebres tíficas. Recuerden acá, Rickettsia tifi, prowazekii básicamente, ¿no? Las fiebres tíficas. Y las fiebres manchadas, tenemos sobre todo esta, la Coroni, la Felis y la Rickettsia. Las otras menos, ¿no? La Coroni es la causante de la fiebre botonosa mediterránea. La Felis del tifus murino, ¿no? Y la Rickettsia de la fiebre de las montañas rocosas, ¿no? La fiebre de las rocosas. Bueno, también está la enfermedad tíbola y otras, como la biliaria rickettsiosica, ¿no? Pero bueno, no son tan importantes. Recuerden las otras tres, ¿no? Miren, también ahí están sus vectores. Generalmente es garrapatas, la pulga de gato en Felis, obviamente. El gato es uno de los reservorios ahí. Y acá sería un ácaro, ¿no? Reservorio de Coroni, perro. En Felis es perro, gato y otros mamíferos domésticos. Acá hay mamíferos salvajes domésticos también, perros, roedores, ratón, ¿no? Su distribución no es tan amplia, ¿no? En Coroni es mediterráneo básicamente, África, India. La Felis sí hay en América del Sur, en Europa, esa la tenemos acá, por eso hay que recordarla. Europa, la Rickettsia rickettsii también está en América, ¿no? Por eso hay que recordar Felis, Rickettsia rickettsii y la Coroni, que si bien no hay acá, pero es característica, ¿no? Escara, algunas de estas se hacen escara en el lugar de la inoculación, ¿no? Las fiebres entonces manchadas, sí, Coroni, la eslovaca y la cari. Ya básicamente Coroni entonces va a tener un lugar, un escara en el lugar de la inoculación. Y miren, la gran mayoría tiene rash maculopapular que afecta palmas y plantas, ¿no? Palmas y plantas. La eslovaca solo tiene un eritema local, ¿no? Y la cari tiene un rash vesicular. Pero recordemos en forma general entonces, las fiebres tíficas no tienen compromiso en el lugar de la inoculación y no comprometen palmas y plantas. Estas en forma general digamos que sí tienen su escara en el lugar de inoculación y van a comprometer palmas y plantas, ¿no? Ahora vamos a ver las lesiones. La Ehrlichia, pues hay dos Ehrlichias, esta chafensis
y fagocitófila van a dar dos tipos de lichiosis distintas, son transmitidas por garrapatas, los reservorios somos nosotros, perros y otros. Esto hay más en Europa, en Estados Unidos, en África, no hay escara, generalmente no suelen hacer mucho rash, ya no suelen mucho rash, hay un poquito ocasional o raro, pero no es mucho. Coxiella burnetii es responsable de la fiebre Q, no tiene vector definido, porque sí puede haber también. Reservorios ganado vacuno, ovino, es mundial, eso es importante. Exposición a ganado vacuno y ovino, ahí está nuestra forma de contagio, distribución mundial, y no hay escara y no hay rash en este caso. Después la vamos a ver con mayor detenimiento. Veamos acá el tifus exantemático, el epidémico. Es importante. ¿Por qué es importante este tifus exantemático epidémico? Forman parte de la fiebre tifus, pero es importante porque la causante es la Rickettsia prowazekii y nosotros somos los reservorios, ¿no es cierto? La Rickettsia prowazekii es transmitido por el piojo, el Pediculus humanus corporis, los piojos lo transmiten y nosotros somos reservorio. La epidemiología va a darse básicamente en épocas frías y obviamente en condiciones de hacinamiento, poca higiene, catástrofes naturales, hambre, guerras. Ya cuando hay eso podemos tener brotes, La clínica, periodo de incubación más o menos una semana después de la picadura del piojo, y tenemos un cuadro muy sintomático al inicio, Inicia la sintomatología con fiebre elevada, postración y artromialgias. Al quinto día del inicio de la fiebre tenemos el exantema maculopapular. Generalmente es maculopapular, algunas veces puede ser purpúrico y es centrífugo, es centrífugo, del tronco hacia las extremidades y respeta palmas y plantas. Importante es que tiene inyección conjuntival. Hay muchas infecciones que tienen infección conjuntival y hay que siempre tenerlas en cuenta. Claro que cuando yo tengo una fiebre y tengo inyección conjuntival, lo que pienso primero es dengue, zika, leptospira. La leptospira también se caracteriza por una inyección conjuntival importante, como vamos a ver ahora. Pero este también, Rickettsia también puede causar inyección conjuntival y es importante. Hay alteraciones oculares, la complicación puede ser neurológica, puede haber meningitis linfocítica el 80% de los casos, puede haber neumonitis el 30% y shock el 7%. Estos se mueren. Alta mortalidad en ese caso. Entonces esa es la clínica de nuestro tifus exantemático. Recuerden, Rickettsia prowazekii. Laboratorio, puede haber anemia, trombocitopenia, los restantes de fase aguda se elevan, enzimas hepáticas también se elevan, quiere decir que hay cierto daño también hepático ahí a ese nivel. Tratamiento, como casi en todos nuestras riquecias y todas las bacterias que vamos a ver en esta primera parte, es la doxiciclina, o sea, tetraciclina. Doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas y mantenerse al menos 3 días después de haber desaparecido la clínica. Y una alternativa es el cloranfenicol. Ahí tenemos el piojo característico que va a ser el que nos va a transmitir la enfermedad. Otra fiebre tífica, el tifus murino, también llamado endémico, es causada por ¿quién? Rickettsia tiffi, y es transmitida por esta pulga de la rata que es la Xenospila queopis, el reservorio, es la rata. Esta es una zoonosis de distribución universal también, aunque hay endemia en algunas zonas, pero está en todo el mundo. Su clínica, un periodo de incubación un poquito más largo que el anterior, también hay fiebre, artromialgia, cefalea, y al quinto día el rash, un exantema que en este caso es más tenue, es un rash maculopapular tenue. Recuerden que la prowazekii podía tener rash bastante intenso y purpúrico también, ¿no es cierto? Acá no es muy intenso, es tenue, está en la mayoría, también es centrífugo, respeta palmas y plantas, de curso benigno. Generalmente este cuadro es de curso más benigno, hepatoesplenomegalia 25% de los casos, siempre va a estar ahí. Complicaciones, las mismas, neumonitis, miocarditis, pericarditis, hepatitis, meningoencefalitis, insuficiencia renal, pero este es de curso más benigno que el anterior, El otro sí puede, en algunos casos, llegar a la muerte.
laboratorio se alteran las enzimas hepáticas en forma importante, alteraciones hidroelectrolíticas, leucocitosis y anemia. Tratamiento el mismo. Acá sí hay que seguir 7 días. Doxiciclina 7 a 10 días. ¿No? Alternativa, podemos dar quinolonas y cloranfenicol. ¿No? Entonces hemos visto las dos más importantes fiebres tíficas, recuerden, Prowazeki, ¿no? Y Rickettsia tifus. Tifus epidémico, tifus endémico. Ya como que está siempre. Recuerden, Prowazeki, ¿cuándo se da? Cuando hay hacinamiento, guerras, hambrunas, por eso ahí salen las epidemias, ¿no? Como que siempre está, es el tifus endémico, tifus murino. Las fiebres manchadas, ¿no? Acá vamos a ver a la fiebre botonosa mediterránea, ¿no? Que es causada por la Rickettsia coroni, transmitida por garrapatas, ¿no? Del género Ixodidas. Los huéspedes son pequeños, roedores, perros, ¿no? Está básicamente en la cuenca mediterránea, pues está en época estival, y más se da en varones en las 2 primeras décadas de la vida y en ambiente rural, ¿no? Periodo de incubación 4 a 20 días. En el lugar de la picadura se abre una úlcera, ¿no? Ahí está, la escara, no es una costa negra, es una escara en el lugar de la inoculación, que se da en bastante porcentaje de pacientes, ¿no? Casi todos, 75%, 80% lo está, y tiene un halo eritematoso y no duele, es una escara que no va a doler. Después hay aparición brusca de fiebre alta y cefalea, ¿no? Y exantema característico, parecen botones. Por eso es la fiebre botonosa, pues son pápulas más grandes, ¿no? Parecen botones, y va a afectar palmas y plantas característicamente, ¿no? Y también pues hay artromialgias. Ahí está, es un rash más extenso, más grande, y como les digo, hay compromiso de palmas y plantas de los pies, ¿no? En la fiebre botonosa. Laboratorio, BCG se eleva bastante, leucopenia, plaquetomía, anemia, o sea, es una causa de pancitopenia, hay hipoalbuminemia, hiponatremia, elevación de transaminasas. Más o menos en forma común en todas las riquezas estamos viendo esas alteraciones. Tratamiento el mismo, ¿no? Doxiciclina a un poquito más de dosis, ¿no? Cada 12 horas, ¿no? Puede ser durante 3 a 5 días. También se puede dar tetraciclinas, pero en este caso 15 días. Alternativas, ciprofloxacino, claritromicina. Y puede remitir, algunas veces remite sola, sin tratamiento, pero el curso va a durar 20 días, pues, ¿no? Va a durar más tiempo. Esa es la fiebre botonosa mediterránea, ahí está, ese es el vector, y ahí está nuestra escara, ¿no? Esta es nuestra escara, que es el sitio de inoculación, ¿no? El sitio de inoculación en halo eritematoso, una escara necrótica ahí. Y la otra es la fiebre manchada de las montañas rocosas, o de las rocosas simplemente, ¿no? La etiología es la Rickettsia rickettsii, la garrapata ixodidas también es la que va a transmitir, está básicamente en continente americano, no está en otro lugar, más hacia América del Norte, ¿no? Pero también tenemos por acá. Periodo de incubación de 2 a 14 días, también es un poco más corto, inicio fiebre, cefalea, mialgias, y al 4.º día, más o menos es 4.º, 5.º día que tenemos siempre el exantema, ¿no es cierto? Máculo papular, centrípeto, inicia en palmas. Ya inicia en palmas, los otros eran centrífugos, ¿no? Este es centrípeto. Y obviamente compromete palmas también, ¿no? Palmas y plantas. Muerte, 3 a 7% de los casos con estas complicaciones, pues. Sistema nervioso central, hay pues meningismo, ataxia, déficit focal, cefalea, hay síndrome de estrés respiratorio del adulto, hay shock, insuficiencia renal, necrosis focal del hígado. Lo que vemos en el laboratorio, de repente no va a alterar mucho los leucocitos, los otros sí alteraban los leucocitos, había leucopenia y demás, pero hay desviación izquierda, ¿no? No hay alteración del leucocito en sí, pero del número, pero hay desviación izquierda. Hay trombocitopenia, hiponatremia, generalmente es dilucional, elevación de CPK, DHL y transaminasas. ¿Ya? Doxiciclina 100 miligramos cada 12, 7 días es el tratamiento. Otra vez, entonces, conclusión, todas las riquezas las tratamos con tetraciclinas y doxiciclinas el tratamiento. Alternativa siempre cloranfenicol, a veces otras como quinolonas y rifampicina.
Este es un estudio en Perú de las riquecias que se han encontrado. No todas hacen clínica en humanos, pero se ha encontrado básicamente en animales, ¿no? Miren, tenemos en Tacna, en Loreto, en Madre de Dios, ¿no? También hay otros lugares reportados, obviamente. Las que tenemos en este estudio son básicamente felis, riquecias no catalogadas, no especificadas, ¿no? Y nuestros huéspedes, ¿no? Este es otro estudio en que encontró básicamente en vectores, o sea, no necesariamente hacían casos clínicos. Por ejemplo, esta riqueza feliz la encontraron bastante en Piura, pero no tenían casos confirmados en humanos, casos clínicos, pero sí se encontró bastante en los vectores, ¿no? Entonces quiere decir que la tenemos, pues, ¿no? Y puede salir en cualquier momento. La riqueza Probasequi está en todos sitios, la han encontrado en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Puno, con casos clínicos confirmados. Y obviamente en Probasequi el pedículus humano era el vector y se le encontró en el vector también, ¿no? El resto no se encontró vectores de las otras fiebres, pero sí se encontró, o sea, no se encontró en los vectores, pero sí se encontró casos clínicos, ¿no? También en Cusco, Piura, Junín, Loreto. Esto hace evidencia entonces de que tenemos pues la bacteria acá en el Perú y hay que pensar de todas maneras dentro del cuadro clínico, ¿no? Cuando tenemos rash y fiebre, ¿no? Cuando hay rash y fiebre, riqueza debe ser considerada. No va a ser la primera, obviamente, pero hay que considerarlo. Ahora que está de moda, pues, nuestras arbovirosis, dengue y zika también hacen rash, chikungunya también hace rash. Primero deberíamos pensar eso, ¿no? Fiebre y rash, pensamos primero eso, y esta es una alternativa posterior. La fiebre Q, causada por la Coxiella burnetii, como les dije, ya no está dentro de las riquecias, es una proteobacteria ahora, pero la estudiamos acá, ¿no? Es muy resistente a agentes externos y está viable afuera meses, ¿no? Meses, y va a contaminar alimentos, ¿no? Entonces, si hay exposición a esos alimentos, sobre todo derivados pues del ganado ovino, bovino y caprino, ahí vamos a tener la enfermedad, ¿no? Va a permanecer en vacuolas ácidas y va a reproducirse ahí. Tiene variaciones de fase y eso hace que cambie antígenos y pueda ser contagiosa en algunas fases, ¿no? Por ejemplo, la fase 1 es más contagiosa, la fase 2 se va a ver básicamente en cultivos. Tratamiento, nos adelantamos, también es doxiciclina, pero va a durar más tiempo acá, ¿no? Es 14 días de doxiciclina cada 12 horas. Alternativa, fluoroquinolona, rifampicina y macrólidos. Cuando estudiamos neumonía, vamos a ver las neumonías atípicas, ¿no? Y las neumonías atípicas incluyen Coxiella burnetii, ¿no? Incluye fiebre Q. Uno de los cuadros que tiene es una neumonía atípica, ¿no? Por eso que en neumonías atípicas que damos macrólidos, o también podemos dar doxiciclina, ¿no? En este caso doxiciclina sería mejor, ¿no? Pero también le damos macrólidos y sí cubre. Recuerden, si hay neumonía con exposición a elementos de ovinos, bovinos y caprinos, ¿no? Si yo tengo esa exposición de los alimentos contaminados con esto, pues puedo hacer fiebre Q, ¿no? Eso es importante, el factor epidemiológico. Hay picadura de garrapatas y otros artrópodos a mamíferos, ya, a los mamíferos, estos mamíferos básicamente. Y la bacteria va a ir a útero y a glándulas mamarias, ahí se va a alojar. Entonces, estos animales van a eliminar por los productos del parto, ¿no? De una vaca, por ejemplo, o por las glándulas mamarias, eliminan la bacteria. Y ahí se van a convertir en aerosoles, ¿no? En el parto, por ejemplo, de una vaca hay un aerosol y yo puedo tener contacto directo o exposición a heces, orina, placenta o ingesta de la leche, ¿no? Entonces yo ingiero de esa forma, me contagio. Entonces el hombre lo va a adquirir por inhalación o ingestión, va a proliferar en pulmones o también tiene diseminación hematógena. Por eso el cuadro pulmonar es bastante importante en este caso, ¿no? Porque vamos a adquirirlo por esa vía. Entonces, ahí tenemos que el cuadro clínico es muchas veces fiebre autolimitada que puede durar 1 a 3 semanas, puede tener hepatitis sola,
40% hay hepatitis sola o asociada a neumonía, o sea, neumonía con hepatitis, el 20%. Neumonía sola también puede haber, 17%, y solamente fiebre, 14%. Lo más frecuente es una fiebre que se autolimite, no, pero puede haber otros cuadros. El compromiso pulmonar, ya lo hemos dicho, es una neumonía atípica. La neumonía típica, un cuadro muy general, tos seca, ¿no? Fiebre intensa y compromiso de otros órganos, ¿no? En este caso puede haber compromiso hepático, comparte el compromiso hepático. Radiología, hay imágenes parchadas, nodulares, condensaciones únicas, ¿no? Y puede haber derrame pleural en un tercio de los casos. Casos severos, hemorragia pulmonar, ¿no? O puede haber neumonía necrotizante. Puede haber compromiso cutáneo, puede haber rash, pero es infrecuente, no es como las riquecias, ¿no? Que generalmente tienen rash. Y lo que sí puede haber, y es más o menos frecuente, es eritema nodoso. Ya recuerden, eritema nodoso siempre, generalmente secundario, y lo vemos en lupus, en tuberculosis, en otras entidades. Acá también se puede ver, es problema inmune básicamente, en el cual hay nódulos eritematosos dolorosos en la parte anterior de nuestras tibias, ¿no? En el miembro inferior. Eso puede haber, más que el rash cutáneo que no se suele ver. Hay compromiso neurológico también en la fibra Q, es una meningitis aséptica o meningoencefalitis también con visión borrosa, afecta pares craneales, hay clínica extrapiramidal cerebelosa, ahí puede haber incluso poliradiculitis, convulsiones y coma. La afección hepática eleva transaminasas, pero no mucho, ¿no? Elevará pues 300, 200, no es como una hepatitis viral que eleva más de 10 veces el valor normal, ¿no? Y puede haber granulomas. Entonces puede haber, en este caso es una hepatitis granulomatosa. Por eso no eleva mucho las transaminasas. Y otros, puede haber otros compromisos, ¿no? Osteomielitis vertebral, endocarditis, neuritis óptica, CIJAT. Hay por el compromiso pulmonar básicamente. Recuerden que en una neumonía puede haber CIJAT, ¿no? En este caso lo hay. Orquitis, epidemitis, alteraciones hematológicas, anemia, trombocitosis, trombosis venosa profunda y necrosis de la médula, ¿no? Son otras cosas que podemos ver ahí en fiebre Q. Y como les dije, fiebre Q puede ser un cuadro agudo, pero generalmente hace cronicidad también, ¿no? De todas las riquecias, esta hacía cronicidad, y riquezia Prowazeki podría tener también esa forma, ¿no? Fiebre Q aguda es básicamente una enfermedad febril inespecífica y comprometen el pulmón y el hígado. Y eso es en la aguda. En la crónica hay endocarditis, hay infecciones vasculares, osteomielitis y también hepatitis. O sea, el cuadro pulmonar no se ve en la crónica, eso se va a ver básicamente en la forma aguda, ¿no? Entonces, esa es la fiebre Q. Ahora vamos a ver a una bacteria muy importante para nosotros, ¿no? Las bacterias que son las micobacterias. Micobacteria viene del término mico, que es de hongo, ¿no? Y bacterium es bastón pequeño. Entonces, es un bastón pequeño que se parece a los hongos, ¿no? Por eso es que es un micobacterium, ¿no? Que es la familia Mycobacteriaceae, género Mycobacterium, y ahí tenemos varias micobacterias, ¿no? Tenemos las micobacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis. Ahí, ¿quién está? La Mycobacteria tuberculosis, la Mycobacteria bovis, Mycobacterium africanum y la Mycobacterium microti. ¿Ya? Ese es el grupo. Estas que causan la tuberculosis, pues, ¿ya? Claro, la causa más frecuente de tuberculosis es Mycobacterium tuberculosis, pero las otras también podrían causar el cuadro de tuberculosis. Tenemos el Mycobacterium leprae, que causa la lepra, lo vamos a ver al final, y las micobacterias atípicas, un montón de micobacterias atípicas, y hay varios complejos. Esa es la clasificación, digamos, filogenética, pero hay una clasificación según su crecimiento, ¿no? Hay micobacterias de crecimiento lento y de crecimiento rápido. Las de lento son en 3 grupos, ¿no? Fotocromógenas, escotocromógenas y no cromógenas. Las fotocromógenas están la Kansasi, Mycobacterium kansasi, Marinum simiae. Las escotocromógenas, todas estas, no muy importantes, estas sí son importantes. Las no cromógenas, ahí está importante el complejo Mycobacterium avium, ¿ya? Y ahí está el complejo Mycobacterium tuberculosis.
Y las que son de crecimiento rápido, abscesus, Kenolae, Fortitum y otros más, ¿no? Entonces hay 4 grupos según el crecimiento. En todo caso, Mycobacterium tuberculosis es de crecimiento lento, ¿no? Y eso es importante. Su pared celular, que es muy específica, se diferencia de otras bacterias, tiene un requerimiento nutricional muy específico y es bastante exigente. Entonces, en laboratorio va a crecer pues en muchas semanas, 4 a 6 semanas de crecimiento lento por los requerimientos. Y son medios especializados, no va a crecer en cualquier medio. Entonces vamos a ver la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, ¿cuál es la etiología? La etiología, la más frecuente, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Pero también puede ser por otras causas, por Mycobacterium bovis, también va a causar un cuadro de tuberculosis. En este caso se llama tuberculosis bovina, ¿no? Y es capaz de producir también tuberculosis en el humano. Muy no frecuente, pero puede ser. Mycobacterium africanum puede causar también tuberculosis, pero eso se ve en África tropical. ¿Ya? Tenemos el bacilo de Calmette-Guerin, que es derivado pues del Mycobacterium. Podría también iniciar un cuadro similar, y la microti solo va a causar tuberculosis en inmunodeprimidos, ¿ya? Pero el gran representante es Mycobacterium tuberculosis, pues no como etiología. ¿Qué va a pasar? Hay varias formas de adquisición de este bacilo. La más frecuente es la inhalación, pero hay otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Digestiva. Podemos ingerir y llegar al tracto digestivo y hacer la infección primaria desde ahí, sin diseminación hematógena. Aunque también puede ser pulmonar y luego diseminación hematógena y llegar al tracto digestivo. También puede ser. También menos frecuente por contacto directo. Una tuberculosis de piel puede estar ahí, ¿ya? Pero la forma más frecuente es la inhalación, pues, ¿no? Nosotros tosemos, hablamos y ahí salen gotas, microgotas, aerosoles con el bacilo. Entonces ese bacilo es inhalado, ¿no? Y generalmente pues nuestro sistema de limpieza del tracto respiratorio hace que salgan esas gotas. Tiene que llegar un inóculo grande para que pase todos esos cilios y llegue al alveolo, ¿no? Y van a quedar atrapados en el alveolo, y en el alveolo, ¿qué va a haber? Un macrófago alveolar que va a fagocitar ese Mycobacterium, ¿no? Y si son pocos, el macrófago se encarga de eliminarlos, ¿ya? Pero si son muchos, el macrófago ya no puede, ¿no? Ya no puede, y más bien va a comenzar a replicarse el Mycobacterium en ese macrófago, ¿no? Y va a migrar, el macrófago se va a ir. ¿A dónde se va a ir? A vasos linfáticos, los regionales, ¿no? Ganglios linfáticos regionales, también puede ir a ganglios linfáticos mediastínicos, ¿no? Y ahí vamos a tener una primera diseminación, ¿no? Que es la primoinfección. Es la primoinfección. Un porcentaje de pacientes, el 10% aproximadamente, hará la enfermedad en la primoinfección, o sea, desde el arranque, ¿ya? Porque el resto, el 90%, ¿qué va a hacer? Se disemina y queda latente, ¿ya? Y se expresa después. Pero un 10% hará enfermedad desde el arranque, como le dije, ¿no? ¿Quiénes? Sobre todo los VIH, los inmunodeprimidos, niños también podría ser, diabéticos, ¿no? Y eso es importante porque el infiltrado es en otro sitio. Cuando nosotros tenemos tuberculosis ya de la forma secundaria, el infiltrado obviamente es en ápice, ¿no es cierto? Pero en la forma primaria, cuando yo ya debuto con la tuberculosis desde el arranque, el infiltrado está en bases, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden tener infiltrado en bases en tuberculosis? Los inmunodeprimidos, pues, ¿no? Un VIH, espero yo, infiltrado tuberculoso en base. Los niños también, diabéticos, ¿ya? Porque arrancan con la enfermedad desde el inicio. Todo el resto no, ¿no? ¿Y por qué en base se da la primoinfección? Porque es el lugar con mayor ventilación. El lugar de mayor ventilación en el pulmón es la base, por cuestión de gravedad, ¿no? Hay mayor perfusión y mayor ventilación. Y de ahí sale al resto del cuerpo, ¿no? Entonces ahí muchas veces se autolimita y ya está, no pasó nada, queda latente.
Pero como migra toda la sangre, va a irse a lugares donde hay buena ventilación también. Pero en el caso del pulmón se va a ir a lugares donde hay buena relación ventilación-perfusión. El lugar que tiene mayor relación ventilación-perfusión en el pulmón es en el ápice. Claro, la base tiene mayor ventilación, pero la relación ventilación-perfusión es acá. ¿Cuánto es la relación ventilación-perfusión? Es en promedio 1, 0.8, ¿no? En promedio. Pero en el ápice llega a 3, 4. Entonces hay mucha más ventilación que perfusión. Y eso le favorece, por eso se queda ahí latente, y ahí cuando hacemos la TB secundaria, ahí inicia la enfermedad secundaria, ¿no? También se puede ir a metáfisis de los huesos, ¿no? Porque ahí hay bastante oxígeno también. Entonces ahí se queda latente. Y otros lugares más. Entonces ahí va a migrar y va a ir a varias partes, ¿no? Parte apical de los pulmones, riñones, corteza cerebral, metáfisis ósea, ¿no? Porque hay oxígeno ahí. La respuesta inmune se desarrolla obviamente un poco tardíamente. El linfocito T va a responder entre las 6 y 10 semanas después, generando una respuesta inmune, ¿no? Y evita la diseminación, ya no diseminamos. Recuerden que esta es una respuesta de una inmunidad tardía, no es una hipersensibilidad tardía, ¿no? Entonces viene el linfocito pero responde tardíamente y puede limitar y queda ahí, se queda latente. Entonces ahí inhalamos, ahí está el macrófago. El macrófago, como les dije, puede encargarse de liberar, pero cuando hay mucha carga bacteriana, ya pues el macrófago no se da abasto. Y es más, vienen más macrófagos a tratar de ayudar, pero el macrófago muere, salen todas las micobacterias, vienen más macrófagos y van envolviendo eso, van envolviendo, y lo que se va a formar es un granuloma, ¿no? Se forma el granuloma. Cuando el macrófago fracasa, pues trata de contener a las micobacterias que están acá en celeste y el macrófago muere. Entonces van llegando más células para intentar englobar. Y eso es el granuloma. Ahí está el granuloma, el núcleo del granuloma, que va a tener macrófagos diferenciados y grandes como la célula gigante, y también puede haber células espumosas que también son macrófagos, ¿ya? Y eso está al centro, al núcleo. Y hacia afuera, acá tenemos células dendríticas, que son importantes las células dendríticas, porque ¿qué hacen? Agarran el antígeno y se lo van a presentar a los linfocitos, ¿no? Al linfocito TCD4 se lo presentan y ahí vienen a reclutarse. El linfocito CD4, también CD8, y vendrán todas las células del sistema inmune a tratar de contener, ¿no? Claro, si no hay suficiente inmunidad, sale y comienza a hacer más lesión, ¿no? Entonces ese es nuestro granuloma y es característico, ¿no? Nos va a servir para el diagnóstico en muchos de los casos. La epidemiología, miren que hay 27.000 casos nuevos de enfermedad activa y 17.000 casos nuevos de tuberculosis pulmonar con frotis positivo. No todos son frotis positivos, ¿no? Hay algunos que tienen negatividad, ¿no? Se ha reportado más de 1.500 pacientes con tuberculosis multidrogo resistente por año y alrededor de 100 casos de tuberculosis que es extremadamente resistente, la XDR, ¿no? Esto anualmente acá en el Perú, ¿ya? Para que vean el impacto. Y este caso es una bomba de tiempo, pues está transmitiendo. Cada uno de estos debería estar recluido hasta que cure la enfermedad, ¿no? Porque está liberando agentes que son difíciles de tratar. Obviamente no tenemos esa capacidad acá, no, estos pacientes están andando por ahí, ¿no? Los MDR también. Esa es la distribución de casos de tuberculosis en el mundo. No estamos tan pintados, ¿no? Hay otros lugares que tienen mayores tasas, pero miren, son básicamente países de bajo desarrollo, ¿no? Y acá están los casos de resistencia, países que tienen mayor resistencia, ¿no? Y en este caso Perú, Ecuador, está más pintado, ¿no? Si bien no tenemos tantos casos como acá, pero la de resistencia sí tenemos casos con resistencia. Eso explica, en Haití también hay, ahí en Centroamérica también hay casos de resistencia extrema. En Bolivia no es que no haya, debe haber, pero es que no está reportado para este estudio.
Lo que está en blanco es que no tienen el reporte, ¿ya? Pero también tienen casos de resistencia ya alta, ¿no? En todo caso, esto nos hace o nos llama la atención. Algo pasa con nuestro programa, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta resistencia? ¿Será el hecho de que hemos estado usando el esquema 2? ¿No? ¿O qué pasará? ¿No? Recuerden que hemos usado largo tiempo esquema 1, 2 y 3. El 3 era para los que eran BK negativo y los extrapulmonares y niños, ¿no? Que no incluía entabutol. Ya, entonces ahí estábamos desperdiciando un fármaco, y se ha demostrado que la ausencia de tabutol aumenta la resistencia. ¿Ya? Y para los casos que eran por segunda vez, ¿qué usábamos? El esquema 2, ¿no? O sea, yo tenía TB, esquema 1, volví a tener TB, esquema 2, que era el mismo más estreptomicina, ¿no? Pues estreptomicina de segunda línea, muchos sí eran MDR en ese caso, entonces ese también salió, ese esquema salió. Entonces ahora tenemos otros esquemas para TB sensible y TB resistente, ¿no? Que debe ser lo mejor, pues si yo detecto resistencia desde el arranque, tengo que tratarlo así, ¿no? Entonces de repente es falla de nuestro esquema, o debe haber otros factores también, de repente no solamente es eso, pero tenemos el problema de salud pública ahí, con la resistencia. La clínica de la tuberculosis es pues bien conocido, ¿no? Un inicio insidioso, signos y síntomas clínicos que reflejan la localización, ¿no? Lo más frecuente es TB pulmonar, ¿no? Obviamente tengo cuadros respiratorios, pero va a depender de la localización de la infección. Y hay síntomas inespecíficos como malestar general, pérdida de peso, tos y sudoración nocturna, ¿ya? Que son importantes, ¿no? Toda tos que dure más de 14 días y esa sintomatología es muy sugestiva y no tenemos que hacer el estudio. En niños se puede dar el complejo primario, ¿no? En la primoinfección, hay fiebre, malestar que se autolimita, ¿no? Se puede dar. Y después de la primoinfección se disemina pues a otros lugares con compromiso de serosa, ganglios linfáticos, puede haber diseminación miliar y hasta meninges. Después continuamos con la clínica, vamos a hacer por aparatos, pero acá vamos a ir antes al diagnóstico. Hay que ver que hay dos formas de infección, ¿no? O dos formas de estadios de la tuberculosis. La infección nada más, o sea, yo tengo a la bacteria, pero no tengo la enfermedad, ¿no? Y tengo la enfermedad propiamente dicha. Para diagnosticar la infección tengo estas pruebas, pues, y es importante hacerlas. ¿Por qué? ¿Para qué sirven estas pruebas? Es para seleccionar los grupos que tienen infección y si hay riesgo hay que tratarlos con quimioprofilaxis. No es en todos, pero hay sujetos que deben tratarse para que no lleguen a la enfermedad, ¿no? Entonces la prueba que se usa en primera instancia es la prueba de la tuberculina, no tan específica. ¿Por qué no es tan específica? Porque puede salir positiva cuando tenemos vacunación de BCG, ¿no? Y puede salir negativa cuando hay inmunodepresión. Yo tengo VIH, tengo alguna otra inmunodepresión, puede salir negativa, ¿no? Entonces esa es la falla, ¿no? Es una proteína de la tuberculosis que se expone y que se evalúa la reactividad, ¿no? De la induración, eso es importante, no se evalúa el eritema, sino la induración. 48 horas después medimos la induración y eso nos sale. Y hay varias medidas, eso hay que ver, según grupo etario, según enfermedades, cada medida da una interpretación distinta, después lo vemos. Esta prueba, las pruebas que detectan el interferón gamma son importantes porque mejoran la especificidad, son más específicas. Por ejemplo, la prueba del cuantiferón, ¿no? ¿Qué hace la prueba del cuantiferón? Sacamos sangre y se expone a antígenos de la tuberculosis. Y esa muestra, antígenos de la tuberculosis, y se mide la respuesta de factor de necrosis tumoral, ¿no? Y qué tanto hay. Ya, esa es una prueba importante con mayor especificidad y sensibilidad que la otra, ¿no? Nos indica si tenemos solo infección, no la enfermedad. La enfermedad pues se diagnostica básicamente con tres cosas. Primero, estudio citoquímico.
en caso de líquido pleural, en caso de articulación, en caso de ascitis, en caso de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Un recuento celular, citoquímico y celular, ¿no? Esa es una prueba importante. La otra es la prueba microbiológica. La prueba microbiológica es con una tinción, ¿no? Si el Nielsen, otras que se pueden usar, ¿no? De las secreciones, por ejemplo, y ese es para TB pulmonar, ¿no? Podemos también tomar BK pues de líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, de heces, de orina y demás, ya, pero no son tan rentables como del pulmón. Ya, es más, en líquido cefalorraquídeo es raro que salga BK positivo, ¿no? Pero también está. Entonces, la segunda forma, estudio citoquímico del líquido, y el otro es el microbiológico. Y el otro es estudio del tejido, que es importante para muchos tejidos, para ver el granuloma, ¿no? Por ejemplo, TB pleural, biopsia y ver granuloma. TB sinovial o TB articular, biopsia sinovial, y también tenemos granuloma, y así, ¿no es cierto? Son las tres formas. Entonces acá tenemos las técnicas microbiológicas, microscópicas, como si el Nielsen, fluorescencia en auromina, rodamina. Esta es mucho más específica, más sensible, pero más cara. ¿Ya? Si el Nielsen es aceptablemente específica y sensible, por eso es la que más se usa. Son pruebas ácido-alcohol resistentes. Los cultivos, el convencional, el Lowestein-Jensen, que se demora en salir, pero hay estudios BACTEC ahora líquidos que pueden acelerar el crecimiento, ya a menos semanas. Y en el líquido de la muestra o el mismo tejido puedo hacer PCR, las biopsias busco granuloma, y ADA, la enzima adenosin deaminasa. La adenosin deaminasa es una enzima que está en todas las células, pero está más en los linfocitos T, ¿no? Y esta enfermedad pues estimula básicamente al linfocito T, por lo tanto voy a tener más ADA, ¿no? Y es de bastante ayuda. Si yo tengo un ADA positivo en un líquido, muy sugestivo de que sea tuberculosis, ¿ya? Entonces podría iniciar incluso tratamiento empírico y ver la respuesta terapéutica, ¿no? Pero no hay que confiarnos, porque ADA puede estar positivo en otras cosas. No, por ejemplo, los cirróticos aumentan el ADA. Entonces, si yo tengo cirrosis, le saco líquido citoquímico, acítico, puede salir ADA positivo sin ser TB. Los linfomas y otras neoplasias que tengan respuesta de linfocitos T también tendrán ADA positivo. Y recuerden que linfoma, Hodgkin sobre todo, y TB se parecen mucho, tienen fiebre, malestar, pérdida de peso, entonces siempre hay que tener en cuenta. Claro, mucho más frecuente es tuberculosis, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Y lo otro es la técnica de imagen, eso va con la clínica ya, ¿no? Sobre todo en tuberculosis pulmonar. Esa es la interpretación de la prueba de tuberculina, ¿no? ¿Cuándo es positiva? El PPD, ¿cuándo es positivo? Cuando es más de 5, 10 y 15 según el grupo, ¿no? Más de 5 en contactos estrechos demostrados con tuberculosis activa, en inmunodeprimidos, porque recuerden que los inmunodeprimidos no hacen mucha respuesta, entonces una pequeña respuesta ya es positiva. O pacientes que tengan evidencia clínica o radiológica de enfermedad tuberculosa previa o actual, y personas en tratamiento con el antifactor de necrosis tumoral, un anticuerpo contra eso, por ejemplo etanercept, ¿no? O infliximab. ¿Ya? Pero esto no se aplica acá en Perú, ¿ya? Se aplica para los VIH, digamos, ¿no? Nosotros vamos a aplicar básicamente esto. Para nuestra población es positivo más de 10, porque la indicación es, ¿no? Personas nacidas en zonas de alta prevalencia. Ya, nosotros en forma general es 10. Para nosotros. Claro, para el informe internacional hay otras indicaciones más. Y internacionalmente positivo es 15. Para personas que no tienen en lugares de baja prevalencia, positivo es 15. ¿No? Nosotros es más de 10. Y consideramos 5 básicamente a los inmunodeprimidos o que usen tratamientos antifactor de necrosis tumoral, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que saber interpretarlo. Estas son las pruebas, el tiempo que duran, ¿no? Hay pruebas moleculares como la amplificación de ácidos nucleicos,
¿no? Que pueden demorar bastante poco. Son pruebas bastante específicas, no tan sensibles. Ya no tan sensibles. Se puede tomar, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo y demás, que nos ayuda bastante. Si sale positivo es, pero si sale negativo, no podemos descartar, ya, porque son específicas, más no tan sensibles y salen rápido. No, amplificación de ácidos nucleicos, pero para ver la resistencia, eso también es importante, ¿no? Y sale rápido, 1 o 2 días. La baciloscopía, bueno, un día, en mi hospital demora 3 días a veces, ¿no? Y eso que se hace inmediatamente, lo pueden hacer la tinción y saca, ¿no? Pero debe salir en un día. El cultivo sí se demora, ¿no? 6 a 8 semanas va a demorar el cultivo del Lewontin-Jensen, pero los líquidos, los Bactec, pueden demorar 10 a 14 días, ¿no? Y son importantes porque acá voy a sacar ¿qué cosa? El antibiograma y el perfil de resistencia, ¿no es cierto? Hay pruebas de ADN, ¿no? Y también hay pruebas de sensibilidad a los fármacos de primera y segunda línea, el MOTS, el GRIES, ¿no? Esos me permiten ver resistencia básicamente. Compromiso pulmonar es el más frecuente, ¿no? Compromiso pulmonar es 85 a 90% de todos los pacientes, ¿no? ¿Y qué tiene? Sintomatología sistémica, pues, ¿no? La pérdida de peso, la sudoración nocturna, característica, todo persistente, ¿no? Recuerden, sintomático respiratorio, más de 14 días. A veces puede ser seca o productiva y característicamente también puede presentar hemoptisis. No todos tienen hemoptisis, obviamente, pero si yo tengo un cuadro de sudoración nocturna, baja de peso, tos y viene con hemoptisis, yo casi ya lo estoy considerando como una tuberculosis. En Perú la primera causa de hemoptisis es la tuberculosis y la segunda, la secuela de la tuberculosis, bronquiectasias, cavernas que se queden, aspergillus que se está quedando en esa caverna, ¿no? En algunos casos, pero ya este es compromiso pleurítico, ¿no? Acá va a haber dolor pleurolítico, disnea también puede existir, ¿no? Es importante. Y en el examen físico puede no haber nada, ya los pacientes vienen con su hemoptisis y el pulmón está limpio, pero puede haber pues, roncos, crepitantes, obviamente en ápice es lo que predomina, ¿no? Los patrones radiográficos, en este caso, lo más frecuente, infiltrado apical exudativo, que es la forma contagiosa. O sea, si ustedes tienen un infiltrado algo nodoso, digamos bien blanco ahí en la radiografía, eso está activo. Porque cuando no es activo es un infiltrado intersticial reticular, ¿no? Ese es inactivo, es secuela, ¿ya? Pero cuando está así exudativo es la forma contagiosa. Puede haber cavidad también. Si hay cavidad puede ser que también sea activa y es muy bacilífera en este caso, ¿no? Puede haber derrames pleurales que pueden acompañar a la TB pulmonar y puede coexistir TB pulmonar con pleural, ¿no? Puede haber tuberculomas y el patrón miliar. No, el patrón miliar es importante, es un patrón intersticial micronodular, ¿no? Es un patrón intersticial micronodular. Y ahí está, como les dije, esto es activo, sí o sí, ¿no? Es una lesión exudativa. Diagnóstico diferencial, siempre hay que pensarlo, ¿no? ¿Qué puede ser? Un tumor. Un tumor de páncreas le gusta estar ahí arriba, puede ser, hay que tomarlo en cuenta. Otro, neumonía por gram negativos, una bacteria específicamente. ¿Cuál? Klebsiella. A Klebsiella le gusta el ápice. También se le llama el bacilo de Friedlander, ¿no? Le gusta bombar cisuras, hace absceso, ¿no? Y también podría ser anaerobios, una neumonía aspirativa, ahí también podría ir, ¿no? Pero obviamente vemos esto, lo primero que pensamos es TB, ¿no? Lo primero que pensamos es TB. Acá que tenemos, no hay tanta cosa, pero miren, acá hay una caverna. Eso también podría implicar que es activo y es muy bacilífero, ¿no? Muy bacilífero. Y aquí, ¿qué tenemos? Un patrón miliar, un retículo, un patrón nodular, micronodular, intersticial micronodular, no todo. O sea, este patrón generalmente se da de una prima infección que hace la enfermedad de una vez, ¿no? Diseminó a todo y tenemos la infección. Se puede dar en inmunodeprimidos, obviamente. Y acá tenemos un derrame pleural, pues, ¿no? Derrame pleural, no hay compromiso pulmonar, es básicamente una TB pleural, ¿no? Otros compromisos,
relativamente frecuente y le puede seguir a la tuberculosis pulmonar y pleural es la TB ganglionar, ¿no? ¿Cómo llega a los ganglios? Por diseminación hematógena o linfática. Y los ganglios más involucrados, ¿cuáles son? Los de acá arriba, cervical y supraclavicular. Aunque puede ser cualquier ganglio, ¿ah? Puede ser axilar, puede ser inguinal, no, pero los más frecuentes son esos. ¿Cómo se manifiesta? Una tumoración cervical que va creciendo, no tiene muchos síntomas al inicio, ¿no? Al inicio no va a dar mayor molestia, parece un ganglio no inflamatorio, pero después hace necrosis, fluctúa, desarrolla signos inflamatorios recién, y lo importante, fistuliza y drena. Cuando fistuliza y drena, ¿cómo se le llama? Escrófula. No, eso es importante. Si tengo un ganglio ahí que está fistulizando, eso es TB probablemente, lo más probable. ¿No? Acá tenemos ya el ganglio grande y hay eritema. Todavía no fistuliza, ¿no? Si fistuliza es la escrófula. No contagia, ¿no? Es lo bueno, no es una forma contagiosa. Otro compromiso, sistema nervioso central. Ahí vamos a ir por vía hematógena, esa es la vía de llegada, ¿no? Y la forma más frecuente es una meningitis de curso subagudo, ¿no? Una meningitis de curso subagudo, se va a demorar. No es como una meningitis por neumococo o por meningococo, que esas son agudas, ¿no? Esta se demora. Entonces, si yo tengo una meningitis subaguda, lo primero que pienso es TB. Ya, una meningitis subaguda es TB probablemente. Es insidioso, que hay cefalea, malestar general. Importante, esto me olvidé resaltarlo, la TB compromete pares craneales. Ya, pocas cosas comprometen pares craneales. Histoplasma, cristococo, o sea, hongos, ¿no? También por ahí Listeria monocitógenes también compromete pares craneales, ya, porque la Listeria monocitógenes causa rombencefalitis, ahí hay compromiso de pares craneales, ¿no? Y esta, pues, sífilis también le gusta pares craneales. En este caso, los pares craneales que le gusta son los óculos motores, ¿no? Tercero, cuarto, sexto, son los que le gusta a esta bacteria, ¿no? Y hay progresivamente deterioro de conciencia, o sea, este paciente no se compromete rápidamente. Una MEC por neumococo, rápido ya está con trastorno de conciencia y demás, ¿no? Este no. Este tiene cefalea, malestar, ahí puede estar una semana, al quinto o sexto día recién tiene compromiso mayor, ¿no? Por eso es subaguda. Otras formas de presentación, abscesos cerebrales, tuberculomas, ¿no? Acá tenemos un tuberculoma. En este caso no es lo más frecuente, pero hay un tuberculoma ahí y pueden ocasionar hidrocefalia, ¿no? Y el problema es que muchas veces dejan secuela, pueden dejar secuela, sordera, trastornos motrices, hidrocefalia, ¿no? Ahí, para el diagnóstico importante es la punción del líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo, ¿qué vamos a encontrar? Predominio de mononucleares. Los mononucleares son los que están aumentados. Hay gran proteinorraquia, las proteínas están aumentadas, y hay hipoglucorraquia, también eso es importante. Las bacterias son las que se consumen más la glucosa, ¿ya? Y la bacteria que consume más glucosa es la tuberculosis, ¿ya? Y también eleva más las proteínas, ¿ya? Y obviamente ADA. Según laboratorio, los valores de ADA acá es 6 a 9, ¿no? Entre esos valores están. Entonces, más de eso habría que sospechar en una tuberculosis del sistema nervioso central.